Bien, vamos a comenzar en esta clase con la materia de física. Ya se dio por terminada la parte de matemáticas en clases anteriores, entonces en física tenemos un temario que comprende algunos bloques y el primero de ellos se encarga de distinguir cuál es la definición de movimiento y algunas descripciones respecto a conceptos que vamos a comenzar a ver a continuación. Primero, ¿qué es el movimiento? Bueno, pues el movimiento en términos generales se refiere a el desplazamiento que tiene cualquier objeto. Ese desplazamiento tendrá una magnitud de distancia, otra magnitud de tiempo y una tercera magnitud que tiene que ver con la orientación a la cual se da ese movimiento, es decir, una dirección en términos generales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el concepto de velocidad y el concepto de rapidez. Imaginemos que Joaquín viaja en un automóvil hacia el este a una razón de 100 km por hora. Y bueno, pues en cierto punto se encuentra con Jorge, quien viaja también en su automóvil, pero hacia el oeste, es decir, en dirección contraria, también a 100 km por hora. Debemos de tomar en cuenta entonces que ambos automóviles llevan la misma rapidez. Esa rapidez es de 100 km por hora. Sin embargo, sus velocidades son diferentes, ya que llevan direcciones opuestas. Entonces, la velocidad es una magnitud que considera no solamente la parte de la distancia y el tiempo, sino que considera una tercera magnitud que es la dirección. Entonces, existen magnitudes simples como son la distancia, la masa y el tiempo. Son las magnitudes fundamentales cuyas unidades fundamentales dijimos que son distancia, masa y tiempo. Bueno, esas magnitudes fundamentales tienen también unidades fundamentales. Esas unidades fundamentales, en el orden que lo puse, que son en la de la distancia, bueno, pues las unidades que se tienen son metros, voy a poner con minúsculas, kilómetros, y hay muchos otros, ¿no? La masa se mide en gramos, en kilogramos. Existen muchos sistemas de medida, pero estos son los más comunes. Y el tiempo es en segundos y en horas. Tenemos esas magnitudes fundamentales y sus unidades. Pero existen otro tipo de magnitudes. Las magnitudes de tipo vectorial, como es la velocidad. La cual considera entonces a la rapidez más la dirección. Debemos de considerar entonces que la rapidez se mide en
metros sobre segundo, o bien kilómetros sobre hora. Y la dirección pues se refiere si va al este, al oeste, al norte, al sur. Bien. Ahora, debemos también tomar muy en cuenta que existen diferentes tipos de movimiento. Bien. Existen movimientos en los que se tiene que considerar usualmente una relación entre la distancia y el tiempo, ¿sí? Tenemos en esos tipos de movimiento, bueno, pues movimientos que pueden ser constantes o ser variables. Para esto vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a ver distancia y tiempo. Imaginemos que en un segundo, 2 segundos, 3 segundos, es un ejemplo, 4 segundos. En un segundo, si se recorren 300 metros, en 2 segundos 600 metros, 900 metros, 1200 metros. ¿Qué podemos ver en este ejemplo? Bueno, pues primero que nada, que existen incrementos de distancias iguales en incrementos de tiempo iguales. Este tipo de movimiento es constante. Debido a que se recorren distancias iguales en unidades de tiempo adicional iguales. Bien. Tenemos que considerar también qué podemos calcular de aquí. Bueno, antes, este tipo de gráficas se consideran con una inclinación similar, va creciendo de manera constante de la misma manera. Imaginemos lo siguiente. Consideramos entonces nuestro plano cartesiano. Imagínenlo aquí, sin mayor problema. En ese plano cartesiano, bueno, pues tenemos dos elementos fundamentales. Aquí es la distancia y aquí es el tiempo. Sin ningún problema. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es graficar esto. Imaginemos que por aquí está, que empezamos de cero. Siempre en temas de movimiento vamos a empezar desde cero, es decir, del inicio. Y va a ir creciendo de manera constante. Este tipo de gráfica se refiere a este. 1 segundo, 300, 2 segundos, 600, 3 segundos, 900 y es constante. ¿Qué podemos calcular respecto a esto que acabamos de ver? Bueno, pues una magnitud fundamental es la distancia, otra magnitud fundamental es el tiempo, y si las juntamos podemos crear magnitudes compuestas. Por ejemplo, la velocidad, que ya lo habíamos visto, y cuyas unidades de medida es, vamos a ponerlo en una fórmula.
velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Bien, entonces podemos realizar cálculos muy sencillos con esta fórmula. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuál es la velocidad de acuerdo al ejemplo anterior? ¿Cuál es la velocidad de los 2 a los 4 segundos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos generalizar nuestra fórmula a lo siguiente. Porque en este caso la velocidad sería igual a distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Son ejemplos sencillos. Lo que nosotros podemos hacer a continuación pues es simple y sencillamente sustituir los valores que tenemos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Velocidad es igual, regresamos a la misma fórmula, de 2 a 4. Vamos a considerar 4 segundos para los datos D2 y T2 y 2 segundos para los datos T1 y D1. Entonces para el cuarto segundo, 1200 metros menos el D1 sería el dato de 2 segundos, que sería 600 metros, entre ahora el dato del tiempo de 4 segundos, que serían 4 segundos, menos 2 segundos. Bien, eso nos llevaría a tener un resultado de 1200 menos 600 nos daría 600 metros entre 2 segundos. Si nosotros realizamos la sustitución de esto, nos daría que son 300 metros por segundo. Nótese que podemos decir metros por segundo, cuando en realidad son metros sobre segundo. Sin embargo, es permitido que nosotros utilicemos ese tipo de vocabulario, ese tipo de notación. Bien. Entonces ya tenemos un ejemplo de lo que es la velocidad. Ahora, debemos de considerar también la diferencia que existe entre la trayectoria y el desplazamiento. La trayectoria es el camino que sigue el cuerpo u objeto para trasladarse de un punto a otro. Y el desplazamiento es la semirrecta que une el inicio con el final de la trayectoria. Entonces, dado que la trayectoria es el camino que sigue el objeto, la distancia es la longitud de esa trayectoria. Bien. A veces la trayectoria puede o no ser una trayectoria que vaya de línea recta, o bueno, pueden existir diferentes tipos de caminos, ¿no? Imaginemos una carretera en zigzag que va de Santa Clara a Tulpetlac. ¿Sí? Existen diferentes tipos de curvas. Ustedes conocen la vía Morelos, por ejemplo, de Santa Clara a Tulpetlac.
La trayectoria es seguir cada una de esas pequeñas curvas que pueden existir o grandes curvas, y el desplazamiento es trazar una línea recta que vaya de Santa Clara a Tulpetlac. Bien, entonces por eso la distancia se sigue con la longitud de la trayectoria y no del desplazamiento, porque no siempre la distancia se puede calcular en línea recta. Ahora, la distancia del desplazamiento considera únicamente si la trayectoria es una línea recta, es lo que les acabo de decir. La velocidad media de un cuerpo es la razón entre el desplazamiento y el tiempo. ¿Por qué consideramos que la velocidad media es la razón entre el desplazamiento y el tiempo? Porque para la velocidad media se considera una línea recta o un desplazamiento constante, y la única forma en la cual exista una trayectoria constante es con el desplazamiento. Bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Dicen: Fabián viaja por un tramo recto de autopista en su automóvil y recorre 50 kilómetros en media hora. ¿Cuál es el valor de la velocidad media? Bien, existen los siguientes datos. Bien, dijimos que teníamos la siguiente fórmula. La fórmula de la velocidad media es la que les acabo de poner hace un momento, que es distancia entre tiempo. Un solo dato de distancia entre un solo dato de tiempo. Bien, entonces la velocidad es igual a la información que tenemos. Dice que Fabián recorre 50 kilómetros en media hora de manera constante. Entonces la distancia son 50 kilómetros en 0.5 horas. 0.5 horas. Si nosotros realizamos el cálculo de manera efectiva, entonces podemos determinar que la velocidad media que sigue es de 100 kilómetros por hora. Hagan la división, 50 entre 0.5 y les da 100. Bien, quiere decir que en promedio en una hora lleva recorriendo 100 kilómetros. A veces podemos tener la información de un cierto tramo y nosotros debemos de considerar una velocidad media. No tenemos segundo a segundo cuál es el tipo de trayectoria que sigue, cuál es la distancia entre el tiempo que se va recorriendo. Bien, bueno, en esta parte lo que nosotros vamos a hacer es simple y sencillamente considerar ahora un elemento o un concepto que se llama aceleración. Bien, la aceleración lo que nos dice es cómo cambia la velocidad de un objeto a través del tiempo. Por ejemplo, vamos a considerar lo siguiente. Dice así. Dicen: considere que Javier viaja en su automóvil hacia el sur a razón de 50 km por hora. Pisa el acelerador durante un minuto y su velocidad se incrementa a 100 km por hora. Al cambio de velocidad respecto al tiempo se le llama aceleración. El modelo matemático que permite obtener la aceleración de un cuerpo es el siguiente, es decir, la fórmula es la siguiente. Vamos a considerar que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Ok? Esa es la fórmula de la aceleración. Bien, vamos a considerar entonces el ejemplo que les acabo de indicar.
Y bueno, para ese ejemplo debemos de considerar los datos que nos están proporcionando. La aceleración es igual a... Nos dice que la velocidad final después de pisar el acelerador es de 100 km por hora. 100 kilómetros entre hora. Menos la velocidad inicial, que de acuerdo al ejemplo era de 80 km por hora. 80 km por hora. Entre un tiempo de 1 minuto. Debemos de considerar la conversión de minutos a horas. Para esa conversión vamos a considerar la siguiente regla de 3. Vamos a dejar esto aquí. Pasamos a lo siguiente. Nos dice que una hora contiene 60 segundos. Una hora contiene 60 segundos. Vamos a ponerlo con esta notación. Una hora es igual a 60 segundos, 60 minutos. Entonces, ¿cuánto equivale a un minuto? Debemos de hacer la multiplicación 1 por 1 entre 60. Entonces vamos a realizar el cálculo de 1 entre 60. A la hora de realizar la división nos queda que 1 entre 60 es igual a 0.016. Entonces aquí vamos a poner 0.016 horas. A la hora de realizar entonces el cálculo nos queda que la aceleración es igual a 20 kilómetros por hora entre 0.016 horas. Si hacemos esa división, nos quedaría 20 entre 0.016 es igual a una aceleración de 1250 kilómetros sobre hora cuadrada. Vamos a utilizar la siguiente notación. Kilómetros entre hora cuadrada. ¿Por qué entre hora cuadrada? Bueno, pues tenemos kilómetros sobre hora y hora sobre 1. Los kilómetros por 1 da kilómetros y hora por hora da hora cuadrada. Bien, para que ustedes puedan repasar este tema, van a realizar entonces las actividades o los ejercicios de la página número 255 de su nueva guía, en la cual van a resolver los ejercicios 1, 7, 10,
11, 14, vamos a ponerlo aquí,